El diagnóstico de daño es una de las fases más importantes de todo el proceso de reparación colectiva porque permite identificar cuáles son esos aspectos de la carencia, del vacío, de la afectación, de la pérdida que deben ser reparados. Y hay que lograr identificar de todo ese marco, que son los pedidos históricos que tienen las comunidades, los grupos o las organizaciones, cuáles de esas cosas se vieron afectadas por el conflicto armado para poder entrar en el marco de la reparación integral. Entonces el diagnóstico del daño es lo que nos va a permitir poner ese foco de observación sobre de todo ese mar inmenso que son las exigencias de derechos de las comunidades, sobre las cuales se puede responder con la reparación integral a causa del conflicto armado. Estar atentos a las expresiones o a las narrativas o a las palabras con las que las personas nos cuentan lo que han sufrido colectivamente, lo que les ha dolido colectivamente, lo que les ha afectado colectivamente, lo que ya no hacen, lo que perdieron como comunidad y como pueblo. Esas formas de contar son las que enuncian lo que la gente ya notó que había perdido. Esa noción de lesa humanidad que parece jurídica, en realidad es a veces el reflejo de la noción de vacío, como del hundimiento que se produce cuando hay estos crímenes. Las personas a veces gritan, a veces lloran, a veces se quedan en silencio, entonces debemos estar preparados para que esas diferentes maneras se den y que si hay diferencias al interior de la misma comunidad sobre esto, garantizar que todo el mundo se pueda expresar. Durante la fase del diagnóstico del daño es frecuente que se presenten situaciones de desborde emocional. El gobierno colombiano, la Unidad para las Víctimas, está escuchando de primera mano las situaciones que afectan a las comunidades y que los afectaron por el conflicto. Por lo tanto, las personas aprovechan para contar, expresar, manifestar sus sufrimientos, sus dolores, sus historias de vida más íntimas también. Otro de los elementos emergentes que puede surgir es el enojo, la rabia. Históricamente las comunidades han tenido que vivir hechos que no han sido escuchadas, que no han sido abordadas, que no han sido reconocidas. Entonces durante el diagnóstico es probable que ese enojo, que esa rabia salga. El enfoque de acción sin daño durante el diagnóstico debemos empezar por los momentos anteriores, o sea, a realizar acciones antes de ir a hacer la implementación del diagnóstico. Esas acciones anteriores para tener cuidado de no hacer daño son: 1. Investigar si ya se han hecho otros diagnósticos del daño en esa comunidad, si esos diagnósticos nos ofrecen suficiente información sobre el diagnóstico del daño psicosocial, que la convocatoria incluya a todos los sectores de la comunidad, porque los sectores históricamente discriminados como las mujeres, los niños y las niñas, las personas con orientación sexual diversa o otros grupos de la comunidad pueden ser ignorados. Este es un elemento muy importante durante la aplicación de herramientas, que garantiza que todos tengan la voz para decir lo que necesitan decir y necesitan contar de su historia. Es muy importante generar confianza, generar un ambiente de confianza. Ahí tenemos dos herramientas. Una, garantizar confidencialidad, o sea, el compromiso de todos los que estamos presentes de que lo que se cuente ahí no va a salir de ahí. El otro elemento que tenemos para garantizar confianza es que cuando hacemos hay primero
una etapa en la que se habla íntimamente con otra persona o con un grupo pequeño, dependiendo de la herramienta que vamos a aplicar, y cuando ya se habla en colectivo, entonces las personas han tenido como ese espacio para tramitar entre lo que puedo contarle a otro y lo que ya puedo decir públicamente. Otro elemento de la acción sin daño que debemos tener en cuenta en este momento de aplicación de la herramienta es reconocer en las comunidades las capacidades que han tenido para afrontar el sufrimiento y las formas de resistencia que han desarrollado para seguir adelante con la vida a pesar de todo lo que han sufrido. El rol de los tejedores y tejedoras es muy importante, es vital. ¿Por qué? Porque primero nosotros hacemos un proceso de formación en el que ellos viven la experiencia de hacer las herramientas. Cuando ellos aplican ya las herramientas con la comunidad, entonces es muy importante porque ellos no van a hablar con las mismas palabras que nosotros hablamos, porque ellos además fueron protagonistas de esas historias, estuvieron ahí durante los hechos, ellos comparten ese dolor con la comunidad. Eso les permite hablar de una manera más cercana, con las palabras correctas a esa comunidad. Se va a ganar en la confianza, porque cuando la comunidad ve que es su propia comunidad la que los está invitando a conversar sobre los hechos victimizantes y sobre el sufrimiento, a partir de esos hechos van a tener mayor facilidad de contar porque se van a sentir que están hablando con una persona de su comunidad.